aproximación al territorio supone un acercamiento a las tradiciones culturales del lugar. Pero si el lugar, como recipiente de la tradición, no propone una forma determinada, o lo vernáculo dista de las expectativas y costumbres, en este caso particular que tratamos, nos referimos al inmigrante europeo que llega de un contexto de plena revolución industrial al desierto patagónico. Que el hombre, a través de su conocimiento, de su técnica y de su propia usanza, condiciona el espacio proponiendo un habitar que sea la base de sus necesidades. Me pregunto entonces cuáles fueron las primeras impresiones, siguiendo esta idea que habrán tenido los colonos galeses al llegar a nuestras tierras. ¿Cuáles fueron sus condicionantes? El clima, la vegetación, el vacío, y a partir de ahí la mezcla de esto con su propia tradición arquitectónica. Podríamos decir que desde 1865 en adelante, con relativamente poco conocimiento del medio en el que los proyectos se debían construir, el diseño obedeció a ideas convencionales de habitar, introduciendo materiales propios del lugar y técnicas que se fueron adaptando con el correr de los años. La piedra jugó un papel fundamental, mezclada con los oficios de los colonos que produjeron herrajes y carpinterías de gran calidad, forjando una identidad que fue base del dominio del territorio patagónico desde mediados del siglo XIX. Estas son una serie de entrevistas que reflejan estos pensamientos y la idea de aproximación al territorio con la arquitectura como excusa. El primer lugar que voy a visitar es la Casa de Piedra en Gaiman. Este lugar nos muestra cómo la arquitectura mantuvo la tradición ante uno de los hechos más primitivos del hombre, la construcción de un refugio. De roca, algo muy
habitual en Gales, era algo que traían dentro de su bagaje cultural y en muy pocos lugares del valle hay disponibilidad de este material para construir. Y uno de ellos es este, en un área donde ya está demostrado que las inundaciones no llegaban. Para ese entonces, en 1874, la colonia había sufrido inundaciones que habían determinado la pérdida de muchas de sus pertenencias, y no solamente esto, sino también construcciones. ¿La casa cómo está implantada en el terreno? O sea, la ubicaron directamente en un lugar. ¿Por qué sería? Sí, más que nada la ubicación de esta casa es por dos razones. Primero y principal, que en esa época era común las inundaciones de lo que es el río Chubut, que es de Bordara, por lo tanto está alejada del río. Y otro elemento más son los fuertes vientos que hay aquí en Patagonia, por lo tanto la casa está construida contra la barra de la loma directamente. ¿De ahí es donde se extrajo la piedra para hacer la casa? No, las piedras fueron traídas de las bardas de Dique de Gaiman, que son unas especies de lomas blancas que se pueden ver en varias partes de las entradas. Recordamos que los primeros colonos llegaron en 1865 y que fueron sorteando muchas dificultades que tienen que ver con el entorno, con el clima, con situaciones de desconocimiento acerca del lugar al cual habían llegado. Esos primeros colonos que llegaron fueron diezmándose, el grupo por estas dificultades fue disminuyendo y había todo un movimiento para poder promover la llegada de más colonos y fortalecer a ese grupo. Cuando David Roberts llega a la Patagonia desde Estados Unidos, él elige este lugar para construir la casa para su familia porque si bien no era parte de la chacra que el gobierno argentino le cedía a su familia en este caso, sí encontró allí material para construirla. Las puertas son originales de la época, son bajas siempre, generalmente eran todas bajas en sus inicios, y la casa se construyó directamente con rocas de arenisca que puedes ver en este sector. En esta pared se puede ver muy bien cómo eran apiladas unas sobre otras, y en ese momento lo que se tenía para revestimiento vendría a ser lo que es el adobe, que directamente vendría a ser barro. Se revistió en las paredes y esto ayuda también a mantener el calor. Las habitaciones tienen, algunas de ellas, fogones, que era sin duda la manera en que podían calefaccionar estos lugares. Recordemos que tenemos temperaturas en invierno bajo cero, las aberturas también generalmente son pequeñas y tiene que ver con esta necesidad de no desaprovechar el aire caliente que se pueda generar adentro. En este caso, esta chimenea que está aquí es de 2 boquillas, por lo tanto no se llena la casa de humo. Todo lo que son muebles directamente son construidos con árboles, con los troncos, y después estas son maderas de carretas. En ese momento, como no había donde comprar y demás, era común que cuando se rompían las carretas directamente se armaba un mueble. O sea que la casa se resume en piedras, adobe y madera. Sí. La construcción no tenía el techo que vemos hoy, sino que era de carrizo y barro, es decir, una estructura en principio de vigas de madera. Sobre él hay una superficie de carrizo, es una pequeña caña que aquí es usual, y sobre eso barro, que era lo que permitía impermeabilizar este techo. El techo que hoy vemos en realidad es también muy antiguo. Esto tiene que ver con algún momento en que la compañía mercantil tuvo a cargo o utilizó el edificio y fue reemplazado ese techo original de barro por el de zinc sinusoidal que tenemos hoy. O sea, se cambió en 1884-85 y después quedó intacto directamente. O sea, 10 años después de que se construyó la casa se cambió el techo. Sí. Y desde ese momento está el mismo. Sí, el mismo.
Una de sus habitaciones la entendemos como pantry, como despensa, a propósito de la posibilidad de mantener la temperatura más estable que en el resto. Nosotros estamos en lo que vendría a ser la cocina, comedor en ese entonces, y después, muy común, lo que vendría a ser una especie de despensa, o la consideraríamos como heladera, que sería esta habitación. Como podrás apreciar, es la parte más fría de la casa para mantener los alimentos en sí que se conservaran y no se pusieran fríos. Todas las casas de los galeses tenían esta misma conformación de el acceso, el espacio público y inmediatamente la despensa. En la mayoría, después de que se asentó más la colonia, comenzó a ser un poco diferente. Ya era como, por ejemplo, lo que es un hall de entrada, lo que es el comedor, después pasillos largos y distintas habitaciones dedicadas, por ejemplo, a la cocina o las habitaciones, por ejemplo, del matrimonio de los niños. Está bien, o sea que la forma en la que habitaban era una cuestión más que nada de organizar con lo que tenían el espacio. Claro. Al principio. Sí. Después tenés otra habitación que funcionó también como el comedor. Aproximadamente unos 10 años después de ser reconstruida, es utilizada para comercializar los productos que la compañía mercantil traía y a su vez los productores vendían su producción. Estuvo 10 años ocupada por el creador de la casa. Después él se traslada a otra casa que construye en lo que nosotros conocemos acá como Gaiman Nuevo, que sería aquel sector de allí. En ese transcurso, él donó parte de esta casa, en sí, toda la casa a la compañía mercantil del Chubut con sede en Gaiman. Cuando él vivió acá, por ejemplo, esta habitación era la oficina de la compañía mercantil. De ahí que puedas apreciar la diferencia del techo. Es un techo ya recubierto con madera directamente. Pero lo construyó Roberts. Sí, lo construyó él. ¿Y las habitaciones están como estaban en su momento, construidas? Claro, las habitaciones sí son, como te comentaba, cocina, comedor, porque era muy común que los niños durmieran en la cocina, por lo que era el lugar que más caliente se mantenía. Generalmente los padres siempre tenían una habitación individual, que es la habitación que está allá, que ahora te la voy a mostrar. Como podrás apreciar, las camas de hierro, típicas y comunes, y después, algo muy importante en ello es la parte de la higiene. Ahí tenés la que es la palangana, lo que es la jarra y la jabonera. Era típico, cuando terminaban el trabajo en las chacras, lo primero que tenían que hacer los hombres, se lavaban las manos para poder comer después. ¿Y eso se encontraba en la habitación? En la habitación, sí, porque lo que es la parte del baño, que se conoce como litrina, generalmente estaba alejada de la casa. No estaba en el mismo claro. edificio. Ya a partir de 1900 comienza a vivirse como parte de la casa. También había chimenea. Sí, también chimenea para... todos los ambientes. Sí, porque al ser un lugar muy frío en el invierno, por ejemplo, era necesario sí o sí calefacción. Gaiman ha conservado parte de su patrimonio arquitectónico y sin duda la primera casa es como el principal elemento en este sentido. Se han dado las condiciones para que así sea y podemos hoy decir que la primera casa que se construyó ha mantenido sus características a lo largo de toda la historia del pueblo y siempre decimos que ella de alguna manera nos cuenta todo lo que hay que saber de esa historia. Me dirijo a conocer a Carlos Sanabria. Él nos va a hablar sobre el Parque Ecológico El Doradillo. Es interesante poder ver un desarrollo urbano planificado que nos ponga a prueba nuevamente ante la inmensidad de la Patagonia, con todo el conocimiento que le damos 150 años después de la llegada de los primeros colonos galeses a la región.
origen, el Distrito Forestal Norte, que así se llama, digamos, para el municipio, el Parque Ecológico El Doradillo, surge por una situación de desborde de la cota 130 de la laguna de líquidos cloacales de la ciudad, que en su momento originó un perjuicio al propietario de esas tierras, que en ese momento tenía una explotación de ganadera, ¿no es cierto? Tenía ovejas. Bueno, a partir de una vez iniciados los reclamos, se ve la posibilidad de poder utilizar ese remanente de agua residual de la ciudad con fines forestales, por la capacidad que tenía ese agua de poder regar especies forestales, ¿no? Y también por la calidad del suelo. A partir de allí, entonces, que se empieza a pensar la posibilidad de tener allí un asentamiento de características distintas a las que ofrecía en ese momento la ciudad, ¿no? Y lo que se pensó en ese momento es poder tener emprendimientos productivos agroforestales. Pero también vino a cubrir esa necesidad de la demanda que tenía mucha gente de poder vivir en entornos naturales con las calidades de la vida en la ciudad moderna. Así que se ha conjugado un poco de las dos cosas y por eso es que ha tenido tanto éxito. Bueno, desde este punto panorámico se puede apreciar esto que hablábamos hace un rato, de que estamos en el borde de lo que sería la meseta. Aquí podemos ver, digamos, el Golfo Nuevo, ya asomándose, digamos, como asomándose a un balcón al Golfo. Y hacia atrás nuestro estaría la primera etapa. La parte construida, digamos. Sí, en realidad hay construido en la primera, en la segunda y en la tercera etapa. Pero, digamos, esta primera etapa fue la que primero salió al mercado, la que primero hubieron construcciones. Y luego, bueno, se fue vendiendo también en la segunda y la tercera etapa y hay gente viviendo en las tres etapas. Bueno, da esa característica, ¿no? Uno lo puede ver, digamos, en el paisaje de casitas aisladas, dentro de un paisaje muy natural, muy patagónico, muy de meseta, y bueno, tiene ese encanto. Y el agua de reuso que da la posibilidad de tener, junto con ese paisaje agreste, zonas verdes muy arboladas como estas que vemos aquí enfrente, ¿no es cierto? El agua de reuso da la posibilidad de que con la calidad mineral que tiene el suelo haya especies forestales y algunos desarrollos productivos, ¿no? De lavanda, por ejemplo, de algunas aromáticas, de olivos. Esta es la planta de tratamiento del Esto agua. que tenemos aquí es la planta de tratamiento, sí. El agua sí. nos llega directamente como Claro, el agua se bombea de la cota 130, que es donde llega el agua residual de la ciudad de Madrid, y acá se le hace algún proceso así de filtrado y agregado de algunos elementos químicos para darle una mayor confiabilidad, y luego se bombea por cañería a toda la red que distribuye el agua de reuso a las distintas parcelas. Todos los lotes tienen este sistema de... Todos los lotes, claro, porque la urbanización está proyectada, digamos, con una red para el agua potable y por la otra vereda, digamos, una red para el agua de reuso. ¿Cuál fue la sensación desde plantarse en el momento de conquistar ese lugar, ese espacio, y cuáles fueron las impresiones que uno tomaba en ese momento, quizás para empezar desde cero, porque no es siempre no es fácil. Posibilidad y no es fácil tampoco de tener un espacio así desde el cero para decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo como siempre creo que el lugar es el que te da la primera orientación al uso, ¿no? Y a la conquista del lugar. O sea, uno tiene que estar en el lugar, tiene que caminarlo mucho, tiene que reconocerlo con el mayor detalle posible, conocer los cañadones, conocer las hondonadas, conocer las terrazas, las vistas, poder haber vivido ahí amaneceres y atardeceres. A partir de reconocer el sitio, empieza uno a reconocer lugares que tienen vocación a hacer tal o cual cosa. Y ahí entonces lo que en un principio parecía
un continuo, digamos, donde todo era igual, uno empieza a encontrar diferencias, ¿no? Diferencias, bueno, comienza a aparecer una idea de cómo organizar el territorio, de cómo incluirse en el territorio, pues en definitiva todos estamos incluidos en esta enorme, más en Patagonia, ¿no? En esta cosa donde uno tiene una gran meseta, digamos, y una enorme cúpula celeste, ¿no? Que son como los dos elementos dominantes que tenemos en toda la Patagonia y que tenemos que encontrar alguna respuesta de reparo, de resguardo a esa situación que nos da la naturaleza. Digamos, a veces uno escucha que hay algún visitante, algún pasajero, digamos, que pasa por la Patagonia y dice, bueno, pero la Patagonia es todo igual, ¿no es cierto? Son kilómetros y kilómetros, uno no ve nada más que matas y matas y matas y el horizonte allá lejos. Bueno, esto es todo lo contrario, ¿no? Uno empieza a encontrar muchas diferencias. Y después eso lo va encontrando en la topografía, en la vegetación, y eso a uno lo lleva, digamos, a pensar distintas actividades o distintos usos a cada uno de los lugares, ¿no? Y también lo que uno le agrega, ¿no? Porque acá después viene la tarea del arquitecto, ¿no? Uno transforma el ambiente patagónico, transforma el ambiente en todo sentido, ¿no? Bueno, de hecho estábamos charlando el tema de la casa de piedra que vimos en Cayman. Claro. Fue como una aproximación a un lugar y a un espacio que justamente el hombre tomó de la naturaleza lo que podía y claro. tomó sus condicionantes que tenía para poder generar su hábitat. Sí, y yo creo que es un buen ejercicio para poder entender la Patagonia y para poder vivir en Patagonia, ¿no? Vivir en plenitud, digamos, vivir y poder aprovechar todas las potencialidades que la Patagonia tiene en todos sentidos, ¿no? Claro, es así, ¿no es cierto? En el caso de la casa de piedra de Gaiman, los colonos de aquellos años tomaron la piedra que encontraron en el lugar y con el bagaje cultural que ellos traían de Europa, bueno, construyeron, pero no construyeron igual que en Europa, digamos, construyeron, digamos, adaptado a esta nueva realidad que tenía, a la nueva topografía, un nuevo clima, digamos, una piedra distinta, y bueno, y generaron algo diferente, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto, digamos, ¿no? Uno siempre está construyendo algo distinto. Con respecto a esto de la presencia del hombre en Patagonia, a mí siempre me ha parecido que la presencia del árbol es como el primer gesto de posesión del hombre en Patagonia de un lugar, ¿no? Cuando uno recorre la estepa patagónica, la meseta, cuando uno a la distancia ve que hay un árbol, bueno, allá hay gente. Claro, ahí hubo y hay gente viviendo seguramente. Entonces, y también los primeros inmigrantes, ¿no? Yo me acuerdo en Madrid, la mayoría de las casas en los fondos tenían árboles de gran porte. Bueno, mi abuelo lo primero que hizo cuando tuvo su terreno, plantó sus árboles de gran porte, aguaribay, eucaliptus, en el fondo del terreno. Todavía quedan algunos ahí que, digamos, la modernidad no se los ha llevado, todavía se mantienen algunos de esos árboles en los fondos del terreno. Pero el hecho de plantar un árbol yo creo que es uno de los primeros gestos de apropiación del lugar, de decir, bueno, en este lugar yo voy a estar, claro, y yo me voy a quedar, ¿no?
Nuevamente la arquitectura nos da la posición del hombre frente al territorio. Esta pareja de arquitectos nos cuenta sus opiniones sobre lo que significa construir y habitar en el Doradillo. Queríamos saber cómo era esto de vivir en el Doradillo, de construir en ese lugar. Sí, nosotros no hace tanto tiempo que estamos ahí, hace un año y pico, hay gente que hace más tiempo que está, y es fantástico porque te obliga a resetear un montón de hábitos. El tema de la organización de la casa, el tema de tener más tiempo al aire libre, sin ir más lejos. Yo en mi vida he visto tantos amaneceres y tantos atardeceres y tenemos una colección de cientos de fotos porque tenés mucho más cerca el tema de la naturaleza, digamos, ¿no? Es súper agreste, digamos, cuando hace calor en Madrid, allá arriba hace más calor y cuando hace frío acá hace más frío, o sea, esos 100 metros de altitud se notan bastante, pero se trata de que también la arquitectura acompañe y arme un lugar un poquito más habitable, digamos, ¿no? O sea que no somos como nuestros abuelos que se habituaban a vivir en condiciones climáticas súper adversas y eran natural. Nosotros seguimos siendo muy urbanos, entonces los que tenemos que adaptarnos nosotros somos nosotros al entorno tan agreste. You know it never hurts to try. That's what I won't stop all of my pretending. Hey, you'll come home, you'll be coming home someday soon. So put me in your blue sky, so put me in your gray. There's gotta be some way, there's gotta be some way. Y en cuanto a la construcción... La construcción de mi casa es un sistema tradicional. Yo puse un poco el acento en el tema de la racionalización, porque el tema del agua en la meseta, como en todos lados, es un tema bastante complicado. Tenemos agua potable y agua de reuso. El agua potable es terriblemente cara y el agua de reuso es cara también y se usa solamente para las plantaciones y demás. Pero hay que racionalizar porque si no los costos se escapan, ¿no es cierto? Entonces, con este espíritu de reutilizar el agua, hicimos sistemas, digamos, de recuperación, uso racional del agua sería, separando en aguas grises, en aguas cloacales. Las aguas cloacales después derivan en biogás y en barros nitrogenados, y las aguas grises se filtran y se recuperan para riego. ¿Cómo planteaste el tema de la vivienda en el terreno del Doradillo, la topografía? Voy a reconocer que me equivoqué, digamos. Si tuviera que hacerlo ahora no haría una casa de 2 pisos. Me parece que es más de la estepa, una casa de planta baja, más chata, más adecuada al viento. La casa es demasiado alta, digamos, por más que no tiene tantos metros, parece mucho más grande de lo que es. Lo que pasa es que se veía una lengüeta de mar ahí que la quería recuperar, como si estuviera frente del mar, pero no tenía mucho sentido. Si uno trae una carga cultural, digamos, de encarar los proyectos con una ideología más urbana, y después tienen que hacer ese ejercicio de adecuarse a un medio así que, digamos, las mejores casas para mí son en planta baja. Confío mucho en él, para mí es un buen arquitecto, un perfil bajo, que Mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a ir a vivir allá? Pero no creo que vayas a ir. Y pues no hay gas, digo, es que no va a haber más gas, no es que no haya. O sea, eso es lo que pensaba. Esta es para mí la propuesta que tiene este lugar. Esto de irse de la ciudad es también abastecerse de una manera diferente. Al principio un poco lo queríamos cambiar todo. Por ejemplo, para plantar una parva de árboles, cantidad. Y después uno se da cuenta que no. No, ¿por qué nos equivocamos? Porque no nos dimos cuenta, acá no hay mucha agua, ni va a haber. Delivery, hay un montón de conceptos que ya no están más. No están que más. desaparecen. Sí.
O sea, tu vida tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con, a ver qué hay, el viento, cómo fue. A mí eso me devuelve una cantidad de contenido. Y no es solamente vivir, quiero decir, sí, es vivir, digamos, Habitar. como habitar, como lugar de no es cambiar la vida, cambiarse uno, digamos, cambiarse uno por lo que está acá. Y te digo, dejamos de, esto, yo creo que el tema de los árboles es un buen ejemplo, es un paradigma de algún modo. Dejamos de regar algunos árboles porque no son de acá. Claro. No se van a poder arreglar nunca esos árboles. Era luchar Y contra nosotros no podíamos darle lo que... Y te digo, los álamos, la gente está enloquecida poniendo álamos. ¿Por qué? Si necesita tanta agua, le sacás a todo el resto de, digamos, de la vegetación, a todo el resto de esta geografía, un montón de cosas, incluso del agua de la... ¿Por qué tengo que modificar eso? Si en realidad lo elegí para venir a vivir acá. Me gusta, no quiero, me voy a Madrid al supermercado porque me faltan algunas cosas y a veces llego a los desvíos y me vuelvo. Digo, no, me arreglo con lo que hay en casa, con lo que sea que haya. Pero en un primer momento sí fue como una intención, como cambiar un poco el entorno, ¿no? Me parece. Eso fue de todos, creo que de todos los que habitamos acá y vinimos, uno de los signos más evidentes es que la gente vino y digamos, limpió todo el terreno. Esto es una parte que antes eran médanos. Claro. Entonces, y los árboles y los arbustos que están, en realidad crecieron, algunos piquillines así, tienen más de 100 años. Claro, sí. Porque sin nada de agua, bueno, ya sabes la cantidad, incluso estas lluvias de ahora lo ha puesto bastante más verde todo. Pero de cualquier modo, lo que quiero decir es que después cada uno dijo, no, esto no es. Y después hay gente que sigue, digamos, en esa lucha, pues, de algún modo de cambiar este ambiente, como forma de estar de acá, que es como lo concreto, lo real, es que nosotros deberíamos con mucho tacto pedirle permiso a cada planta acá e imponerle nuestras cosas. Mira lo que hemos impuesto, que me parece exagerado, pero bueno, es así. Y bueno, y lo que nos sirvió a nosotros en este tiempo es eso, decir, no, esto no va, y dejamos morir más de 1000 árboles. Pero porque no queremos, o sea, yo no le quiero dar todo el agua que puedo llegar a tener a una parte porque quiero árboles verdes. Modificar el entorno. Quiero que siga este verde, gris, sepia. Se está perdiendo el sepia y me preocupa. Sí, eso es cierto, porque hay una parte que es sepia, como amarillo, como que tiene esa cosa como... Y que se está perdiendo por una cosa de verde. Bueno, si es por la lluvia, que sea. Me voy a volver un piquillín. Eso es lo que quiero hacer. O sea, necesitar tampoco como un piquillín. Así duro, rígido, que no crece mucho porque
porque no hay forma de crecer, porque no hay agua. Hay mucho sol, te tenés que defender del sol y es duro. Sí, pero el clima te devuelve todo y termina siendo eso. Pero con eso, por lo menos desde mi mirada del arte, por lo menos es hacer con esa cosa tan austera, tan mínima, hacer cosas. Quisiera hacer alguna que otra intervención. Creo que lo más importante es que tal vez lo que quisiera es pasar desapercibido para la geografía, ser parte de esto. Y en la medida de ser parte, eso puede ser arte, que un ser humano se convierta. Es una utopía, pero que un ser humano se convierta en parte de esto. Parte del entorno, sí, de sí, todo. Sí. Un comentario que te quería hacer era respecto de que hay todo un movimiento, digamos, que nosotros tenemos muchos amigos que están desarrollando sus casas con sistemas de autoconstrucción y, digamos, basados en la teoría de la permacultura, digamos, ¿no? Esta cosa de utilizar los materiales de la tierra, la arcilla, hay casas de adobe, hay casas de fardos. Yo no acuerdo con el 100%, digamos, ¿no? Pero me parece que es una iniciativa interesante, porque son casas sumamente estables desde el punto de vista térmico. La autoconstrucción siempre tiene un plus digamos, es un poco místico, digamos, pero está bueno. Diferente. Es un vínculo diferente con la casa donde vas a vivir si la hiciste vos. Nosotros hacemos casas, pero la gente no hace casas. Y cuando la gente hace sus casas, tiene otra relación con eso. Aprende muchas cosas. Este fin de semana tenemos un grupo de 4 amigos que formábamos un cuarteto de folclore. Vamos a hacer el techo de la casa de un amigo. Todos sabemos un poco de construcción y discutimos las ideas y demás, pero nos juntamos y la única condición, digamos, es que el domingo va a haber un flor de asado. O sea, recupera un poco esa cosa de cuando se hacía la loza, se comía un asado. Exactamente. Es la típica minga, la minga de intercambiar trabajo. En algún momento vendrán a ayudarme a mi casa. ¿Hay bastante construcción de ese tipo en el Doradillo? Sí. Hay muchos, en el Doradillo y en algunos otros lugares de Madrid también. Básicamente el adobe. Adobe en las dos formas. ¿Y el agua para el adobe? El agua para adobe es agua potable o agua de reuso, digamos, ¿no? Y se usa, hay variantes del adobe que es el superadobe. El superadobe. Sí, que hay casos también de gente que ha desarrollado, sí, con formas bastante particulares. Ahí nosotros podíamos discutir ideológicamente si las formas pertenecen a nuestra historia y si pertenecen a nuestro repertorio de formas, porque se trabaja con domos, se trabaja con domos ligeramente apuntados, digamos, como si fueran ojivales, que son formas más cercanas al África o a la cultura primitiva que a nosotros. Sí. Bueno, también se puede discutir la forma en la que vivimos. Si eso forma parte de una crítica de nuestro modo de construir, lo acepto. Ahora, lo que normalmente trato de poner en caja, digamos, o en foco, es hay que tomar las cosas con un poco de paciencia, las cosas van a ir cambiando. Pero si yo dejo de usar el acero porque el acero gasta mucha energía en el planeta, y lo reemplazo por algo que en 2 años lo tengo que rehacer, me costó mucho dinero y en 2 años o en 3 o en 5 tengo que rehacer el techo, no es sustentable. La sustentabilidad empieza por el bolsillo propio y después acompaño una tendencia que es un discurso, digamos, naturalista y al mismo tiempo recuperador de energía y racionalista en el término de uso de energía. Él quiere hacer cosas que duren toda la vida o lo que uno se imagina como toda la vida. Yo las cosas que hago son diferentes, son más bien efímeras. Creo que la única cosa que pienso como definitivos de este lugar sound to bring you home, to bring you home, a sound to bring you home, a sound to bring you home.
Por último nos adentramos en Península Valdés para ver cómo el Estado y el sector privado se conjugan en una obra que desafía la soledad de lo despoblado. Este lugar estaba el Faro, justamente. El Faro, que está desde 1905, se inauguró el 1 de mayo. Vivían los fareros, que es la primera construcción, y después en el año 60-70 se hicieron una segunda construcción muy interesante que tiene habitaciones porque iba a ser la escuela para los fareros, que no se llevó a cabo. Y este volumen, esta construcción, que era la antigua tafeta postal, que tampoco funcionó mucho tiempo. En la década del 80, Emiliano Prado se hace cargo de esto y empieza a utilizar esto a nivel más público. Vienen estudiantes y quedan a dormir, les da de comer. La primera construcción actúa como un gran comedor. Y después empezó ya una explotación turística más importante que termina en esta ampliación. ¿Qué te encontraste acá cuando tuviste que hacer esta intervención? Cuando se decidió hacer un restaurante en esta construcción, que ya tenía una semi-explotación, pero la idea era poder generar más cubiertos, la posibilidad de más cubiertos. Se trajo gente de Buenos Aires dedicada a gastronomía industrial para armar la cocina, que estaba dada en función de la diversidad de platos que se iban a hacer, y se generó una galería cubierta que permitió mantener las visuales de la casa original y generar visuales desde la ampliación de la manera más simple posible, respetando siempre la estructura original y lo que era el lugar. La estructura original era del año entre 60 y 70. Y es una construcción tradicional, ladrillo. Es ladrillo, techo de chapa, madera. ¿Cómo fue el tema de la construcción acá en la península? O sea, como el tema de materiales. En la península es complejo, primero la gente tiene que venir a vivir acá, la mano de obra vive acá el tiempo que dura la intervención, que disponer de lugar para la gente. Los materiales tienen que estar en obra. Igualmente está bastante aislado el lugar. Este lugar son muchos kilómetros, el clima no siempre es hospitalario para la construcción, pero mucho viento, hubo que enfrentar el tema del viento, es un tema para construir en península. Y bueno, son desafíos que hay que ir resolviendo en el momento porque pasan cosas, faltan cosas y bueno, normalmente acá uno termina resolviendo con lo que tiene y con lo que puede. Con el arquitecto Ayuso manejamos toda la parte de resolver las necesidades desde el punto de vista constructivo y de diseño, y después había biólogos que de hecho fueron los primeros, un matrimonio de biólogos fueron los primeros que se encargaron de la explotación del restaurante y de mantener el lugar, que vivían en la casa del farero.
y bueno, y convivir con el farero y convivir con el puestero, que eran en ese momento los que estaban, ayudaban, colaboraban y daban pautas también porque conocían el lugar y cómo resolver y qué clima nos encontrábamos al otro día mirando el cielo, porque saben todo. Así que bueno, fuimos resolviéndolo así y se terminó. Creo que es un lugar que es muy difícil mantener una construcción en buen estado. El clima es inhóspito y el viento hace estragos en los materiales. Se me ocurre en este punto pensar en la variedad de obras, proyectos, pensamientos y vivencias que iremos descubriendo en este recorrido, utilizando una excusa para conocerlos a todos y que a partir de hoy podemos identificar como arquitectura austral.